Bueno, este es el segundo vídeo del tema 12 de neurociencia social. Hemos estado hablando durante el primer vídeo de la empatía. Nos quedan dos pequeños puntos por repasar sobre la empatía. El primer punto de ellos es que existen dos marcos teóricos generales para explicar cómo leemos la mente de otras personas y explicarnos, en consecuencia, sus comportamientos. Estos dos marcos teóricos generales los vamos a tener presentes, van a ir apareciendo en prácticamente casi todas las habilidades que vamos a ir viendo a lo largo de los diferentes temas de neurociencia social. También los vamos a ver en la teoría de la mente, los vamos a ver en el autoconocimiento, los vamos a ver en el conocimiento de los demás, en la atribución de valores o en la atribución de conceptos como la justicia o la cooperación. Básicamente van a estar presentes en cada uno de los temas de la neurociencia social. Uno de los marcos teóricos es la teoría de la simulación y el otro marco teórico es la propia teoría de la mente. La teoría de la simulación lo que viene a decir es que nos ponemos en lugar de los otros, comprendemos sus intenciones o sentimos sus emociones y somos capaces de entender los estados mentales de los demás simulando estar en la posición de los otros. Es si actuáramos con un como si fuésemos la otra persona. Esta simulación puede ser más o menos consciente y, bueno, puede ser un proceso cognitivo y reflexivo que requiere atención y conciencia. Hay muchísimos ejercicios, por ejemplo, en terapia, en activación conductual, a veces utilizamos este marco de actuar como si para intentar favorecer cierto tipo de sentimientos y cierto tipo de emociones en el paciente. O a veces simulamos consciente y automáticamente. Y simplemente pues reproducimos o imitamos de manera subliminar, poniéndonos en la posición del otro. Aquí también las neuronas espejo explican los procesos de simulación a nivel prereflexivo y automático. Y en las diapositivas de la clase pues tenéis una cita de Marco Iacobini, que es uno de los padres, es uno de los investigadores que estaban en el equipo que en 1995 en Parma encontraron las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? ¿Por qué son tan importantes las neuronas espejo? Bueno, lo primero es que el tema se ha exagerado muchísimo. Desde su descubrimiento en el año 95 hasta hoy en día, las neuronas espejo han sido terreno abonado para las neurochorradas. Prácticamente se ha podido justificar un montón de burradas a través de las neuronas espejo y no solamente la empatía o no solamente la teoría de la mente o no solamente sino que seremos capaces o podemos ser capaces de llegar a una tecnología de la conducta muy en plan rollo programación neurolingüística en el que si éramos capaces de hacer un rapport perfecto gracias a las neuronas espejo imitando la conducta de la persona que estaba enfrente nuestro, pues de esa manera íbamos a contactar emocionalmente con él y le íbamos a entender mejor y vamos a ser capaces de venderles un piso. Bien. Fueron bastante sonadas las neuronas espejo y han sido bastante mal utilizadas a nivel de público general las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? ¿Cómo aparecen? ¿Cómo no aparecen? Bueno, en el año 95 el profesor Giacomo Ricciolati dirigía un pequeño laboratorio con varios investigadores en la Universidad de Parma. Y bueno, pues en el transcurso de una investigación esto suele pasar, es lo que se conoce con el nombre de serendipia. Encontraron unos datos inesperados y bueno, pues había que explicar estos datos inesperados. Ellos estaban trabajando con simios y les habían entrenado a agarrar ciertos objetos. Tenían un microelectrodo implantado en el cerebro, en la corteza premotora, y lo que hacían era registrar la actividad eléctrica de ciertas neuronas. En el córtex promotor es donde pensamos que el cerebro planea e inicia los diferentes movimientos. Bien. Ocurría algo que les rayaba mucho, y es que, bueno, ellos de repente se activaba el aparato de registro, de repente donde estaba el electrodo puesto,
emitía una señal, aparecía una señal, a pesar que el mono no estaba realizando ningún tipo de actividad en ese momento. Claro, al principio pues ellos se quedaron ahí un poco diciendo, ostras, ¿aquí qué pasa? La máquina no funciona, oye, ¿esto qué es? Bueno, al final consiguieron comprobar que lo que ocurría era que las neuronas de la zona premotor, de esta zona, se activaban sin que el mono moviera ni un solo dedo, y no solamente eso, sino que las neuronas, las mismas neuronas de la zona, de las zonas vecinas, tenían un comportamiento similar a la neurona donde estaba puesto el electrodo. Bueno, en ese momento ellos se dieron cuenta que podían provocar a voluntad este disparo, este potencial de acción en las neuronas, y simplemente cuando el mono observaba una actividad. Entonces ellos le empezaron a llamar neuronas especulares. Speculum en latín significa espejo, neuronas, espejo. Bien. Ocurría una cosa, y es que las neuronas no reaccionan ni al coger sin objetivo, ni al coger sin que haya objeto, ni solo ante el objeto al que había que agarrar. Es decir, estas neuronas se activaban cuando se veían las dos cosas juntas, cuando se veía la acción de coger y cuando se veía el objeto que tenían que coger. Es como si las células quisieran representar un propósito ligado al movimiento. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que las neuronas espejo son un tipo particular de neuronas que se activan cuando un individuo realiza una acción, pero también cuando él observa una acción similar realizada por otro individuo. ¿Problema que tienen las neuronas espejo? Justo la zona donde están, la F4, la F5 y la F4, que son zonas que tienen una vinculación tremenda con otras zonas del cerebro y por tanto forman parte de diferentes sistemas de redes neuronales que posibilitan la percepción, ejecución, intención y emoción, y es parte de la manera en la que el sistema cerebral integra sus circuitos neuronales, la atribución y la percepción de intenciones, de la intencionalidad del movimiento de los otros. Quiero resaltar que las neuronas espejo son un tipo particular de neuronas que se activan cuando un individuo realiza una acción, pero también cuando él observa una acción similar realizada por otro individuo. Es decir, esto quiero que quede claro, quiero que quede bastante claro. Es decir, las neuronas espejo no solamente se activan como parte de la creencia popular cree cuando vemos. No, las neuronas espejo son neuronas motoras y como neuronas motoras ayudan a gobernar el comportamiento motor. Bien, la peculiaridad está en que no solamente son neuronas que están dentro del sistema motor y que por tanto inician el movimiento, sino que también al iniciar el movimiento reflejan ese movimiento. Es decir, cuando ven a una persona, a otra persona o a otro mono hacer un movimiento similar, esas neuronas también se activan. Bien. El movimiento no es el principal aspecto del sistema motor, sino la acción. Y la acción se define por una meta y una expectativa. Tiene que darse las dos partes. Es decir, ¿por qué tiene que darse las dos partes? Porque una meta sin acción no vale nada. Una expectativa sin meta no vale nada. Es decir, todo tiene que ir vinculado. Todo tiene que ir vinculado porque ocurre una cosa bastante curiosa, y es que algunas neuronas espejo reaccionan cuando se oculta la acción. Es decir, cuando el observador ve la acción completa, si se oculta parte de esa acción, hay neuronas que siguen respondiendo a esa acción. Las neuronas espejo no solamente las hay a nivel motor, las hay a nivel auditivo, las hay a nivel verbal.
Rizzolatti y su equipo, cuando estaban estudiando el sistema motor del cerebro del macaco, en concreto el córtex ventral premotor, que es el área F5 que os comentaba antes, es cuando se dieron cuenta de la existencia de este tipo de neuronas. Entonces ellos separan entre dos tipos de neuronas, las neuronas canónicas o las neuronas de toda la vida, que responden cuando el macaco observa objetos que se pueden asir, que se pueden coger, y las neuronas espejo, que se disparan no solamente cuando el macaco podía coger cosas, sino también cuando el macaco veía la acción de coger representada por otro macaco, por otro sujeto. Diferentes estudios posteriores han consolidado el descubrimiento de las neuronas espejo. Es un resultado bastante replicable. Entonces, bueno, pues el estudio de Kohler, Keiser, Umita, Foyasi, Gasell y Rizzolatti, que son el equipo siguiente al equipo que descubrió las neuronas espejo, bueno, pues registraron la actividad de las neuronas espejo mientras el macaco veía y oía sonidos relacionados con acciones. Cerca del 15% de las respuestas de las neuronas espejo a la presentación de las acciones acompañadas de sonidos también respondían solo a la presentación del sonido. De manera que las neuronas espejo audiovisuales representan acciones independientemente de si las acciones son ejecutadas o oídas o vistas. Lo que os comentaba antes, lo que ocurría con las neuronas espejo, si vais viendo las diapositivas, pues después os vais a encontrar que se cita el estudio de Umita del año 2001, en el que se observan que, aun en condiciones de ocultamiento, más de la mitad de las neuronas espejo responden, con lo cual se muestra que el macaco sabía que el objeto estaba presentado, estaba tapado por el objeto presentado estaba tapado por una pantalla. Estudios con resonancia magnética nuclear y con tomografía de emisión de positrones pues han demostrado que el cerebro humano también tiene un sistema de neuronas espejo similar al de los macacos, y que este sistema pues está en el área premotora, la corteza parietal posterior, y particularmente en el área de Broca, que es la zona donde en el cerebro humano tenemos localizado el lenguaje, pero que es el área F5 de los macacos. Es cuando vemos a otra persona llevar a cabo alguna acción, ya sea simulada o sobre un objeto real, o cuando escuchamos oraciones relacionadas con acciones específicas, nuestro cerebro activa una compleja red neuronal que también presenta cuando nosotros mismos estamos llevando a cabo esas acciones. Es decir, una famosa frase que han utilizado mucho algunas pseudoterapias, como la programación neurolingüística, que el cerebro no distingue entre real e imaginado porque se activan, cuando estamos imaginando algo, se activan las mismas áreas cerebrales que cuando estamos haciendo este algo. Bueno, pues tiene un poquitito de verdad, pero vamos, tampoco es como ellos nos venden. ¿Cuál es la relación entre las neuronas espejo y las emociones? Bien, pues es que el mecanismo neural que nos permite procesar y comprender las emociones de los otros está en el córtex cingulado dorsal anterior y sobre todo en la corteza insular, que es la encargada de conectar el sistema límbico a las neuronas espejo. Estas zonas subcorticales, como la amígdala, los cortes orbitofrontales, el hipotálamo, el hipocampo, es donde radican los procesos afectivos más importantes. Entonces aquí hay dos marcos explicativos. El primero es cuando se infiere la emoción sin experimentarla, es decir, se observa a alguien emocionado y esta observación provoca en el observador un conjunto de procesos cognitivos, de percepciones, de memorias, de pensamientos y lenguajes, de modo que se llega a una creencia o conclusión lógica del estado afectivo del observado. Y la segunda teoría o el segundo marco explicativo es que se siente y experimenta directamente el mismo estado emocional, ya que se comparte el mismo estado neural. Bueno, esta es la teoría que defiende Rizzolatti,
uno de los descubridores de las neuronas espejo. Existe un alto grado de correlación entre la actividad de las neuronas espejo de los niños y su capacidad para tener empatía por otras personas. También están correlacionadas las puntuaciones obtenidas en escalas de conducta de empatía con la actividad cerebral medida por resonancia magnética nuclear en esta zona, y lo que sabemos es que cuanto más empatía emocional sienten los niños, más actividad hay en el área de las neuronas espejo. También hay una alta correlación de las competencias interpersonales de los niños y de la actividad en las áreas con neuronas espejo durante la imitación de expresiones faciales de emociones. Puede ser que la actividad de las neuronas espejo sea una especie de biomarcador de las competencias sociales durante los primeros años de la vida. Es interesante que se utilice, que Jacobini aquí utilice también el término biomarcador, porque el término marcador biológico es más propio de las investigaciones de Antonio Damasio que de las neuronas espejo de ellos. En el último vídeo de esta serie, de este tema, haremos una visión crítica o intentaremos hacer un análisis crítico conductual de todos estos descubrimientos de la neurociencia social. Os comentaba en el anterior vídeo que uno de los paradigmas de investigación que se han hecho es la de presentar cierto tipo de estímulos a los sujetos, y dependiendo de la presentación de qué tipo de estímulos se presentaban, se medían cierto tipo de reacciones cerebrales en cada una de los sujetos. Entonces, podíamos presentar estímulos emocionales, entonces se veía si la reacción de las neuronas o de los grupos neuronales donde se espera que reaccionen en una respuesta empática se activaban o no se activaban. Este mismo mecanismo se ha utilizado con las neuronas espejo. Y se ha tratado de estudiar cuál es la base neural del asco y del rechazo. Parece ser que el asco y el rechazo están situados en el lóbulo de la ínsula. Los daños en esta zona del cerebro hacen que quien lo padezcan sienta cierta incapacidad de sentir asco, pero también de reconocer expresiones, tanto visuales como sonoras, del asco en los demás. La experimentación del asco y la percepción del asco en los demás tiene un sustrato neuronal común en la región anterior de la ínsula izquierda y de la corteza cingular derecha. La empatía emocional es todavía más evidente en el caso del dolor. Os comentaba en el anterior vídeo que era un tema que no íbamos a entrar ahora, entraremos más adelante, donde la ínsula y la corteza cingular anterior, la CCA, pues tienen bastante que ver. Bien, uno de los textos que os he subido al aula virtual precisamente es todo el trabajo de Jacobini sobre las neuronas espejo. Es un texto, está en folio, son 120 páginas, no es necesario ni es obligatorio que os lo leáis, pero sí echarle un vistazo de lo interesante que fue el descubrimiento de las neuronas espejo, y lo interesante que es también el tema de las investigaciones sobre el dolor, los estímulos de sensación de asco, etcétera, etcétera. Bueno, nos queda por tocar hoy otro punto, que es la representación de la mente de los otros, la teoría de la mente. La teoría de la mente no es algo nuevo, no es algo que haya aparecido en psicología por las buenas de Dios. Wundt, en el año 1916, en su Psicología Natural, ya propone que en el ser humano subyacen mecanismos básicos de inferencia sobre conceptos mentales sencillos, como deseos, creencias, intenciones vinculadas al comportamiento de los demás. Thorndike, el padre de la ley del efecto, de la ley del ejercicio, dos de las leyes con influencia en la psicología de Skinner, señala que la inteligencia humana se encuentra compuesta por 3 tipos de inteligencias, dentro de las cuales se encuentra la inteligencia abstracta, la mecánica, y una tercera que sería la inteligencia social. Y dentro
de esta inteligencia social sería la habilidad para comprender a los demás y la capacidad de actuar sabiamente en las relaciones humanas. Otro autor significativo sería Jude Morgan, en 1930, que es uno de los padres de la psicología comparada. Morgan insistió en no atribuir funciones superiores a los animales si la conducta podía explicarse con base a funciones menores en la jerarquía. El canon de Jude Morgan afirma que en ningún caso podemos interpretar las acciones como el resultado del ejercicio de una facultad psíquica superior, si puede ser interpretada como el resultado del ejercicio de otra que se encuentra a nivel inferior en la escala psicológica. Es decir, no hacer inferencias sobre procesos psicológicos superiores en los animales si se pueden entender de manera más simple. Fritz Haber, en el año 1958, propuso la teoría de las atribuciones, un modelo desde el cual lo que se describen son formas en las que los individuos utilizan la información para generar explicaciones causales de la conducta de los otros individuos o de la propia conducta. De hecho, Haber utilizó el concepto psicólogos intuitivos para señalar que las personas tratan de descubrir cómo es la gente y qué causa su conducta. Kelly formalizó las ideas de Haber y propuso una teoría basada en 3 grandes dimensiones de información para explicar las atribuciones y la conducta atributiva de las personas, que es la distinción, la consistencia y el consenso. No voy a entrar en ello, no es parte del objetivo de este tema. Y en el año 78, el filósofo Daniel Dennett, que es un filósofo que está bastante orientado al ámbito de la psicología, tiene un libro maravilloso que se llama La peligrosa idea de Darwin. Según Dennett, los seres humanos somos criaturas con la capacidad de predecir y reflexionar acerca del futuro. Entonces, esta capacidad es la que nos diferencia de los demás organismos de la naturaleza y en gran parte es causada por nuestro lenguaje. Entonces, una teoría de la intencionalidad, para explicar y predecir el comportamiento, puede seguir 3 estrategias. La primera estrategia es la postura física, donde se deduce el comportamiento del organismo por medio de su estructura y las leyes de la física, la química y la biología. Por una postura de diseño, es decir, que consiste en predecir el comportamiento de un objeto sobre el supuesto que se comportará tal y como se ha diseñado para comportarse. O por una postura intencional, que se trata al sistema como un agente racional e imaginamos qué creencias y deseos podría tener, dada su situación en el mundo, y predecimos su comportamiento suponiendo que actuará de determinada forma para satisfacer estos deseos. Esta postura intencional es muy cercana a la teoría de la mente. De hecho, el sistema intencional puede predecirse mediante el método de atribuirle creencias, deseos, eficacia, y además el sistema puede serlo en diferentes grados. Un grado de primer orden, que se refiere que el sistema simplemente tiene estados intencionales, y un grado de segundo orden, que el sistema también tiene creencias, deseos sobre los estados intencionales de otros sistemas. Otro concepto de gran significación para el término teoría de la mente es la intersubjetividad. Trevargen propone que la actividad mental, la conciencia, la emoción, la motivación, las intenciones, es transferida entre las mentes. Es transferida a través de la cara, los sonidos producidos por las cuerdas vocales, las señales de las manos. Las señales de las manos es interesante porque esto también lo cuenta Jacobini sobre las neuronas espejo. Lo interesante que son nuestras manos. Cuando estamos hablando, estamos moviendo las manos todo el rato y que por tanto ayudan a predecir la intencionalidad de nuestros movimientos. La intersubjetividad juega un papel importante en el aprendizaje de las pautas culturales, las creencias, los rituales, lenguajes y prácticas sociales. Bien, pero el término teoría de la mente formalmente es propuesto por Premack y Woodruff. Ellos intentan resolver algunas cuestiones generadas por el estudio de los chimpancés y el término teoría de la mente, theory of mind, lo vais a encontrar con la
abreviatura TOM, hace referencia a la habilidad de las personas para explicar, predecir, interpretar la conducta en términos de estados mentales, tales como creer, pensar, imaginar. Estos dos etólogos, su publicación tuvo una discusión bastante amplia, y alguien que aportó también a la discusión fue el propio Daniel Dennett, del que hablábamos antes, que estableció unos criterios mínimos necesarios para que el comportamiento de una persona pudiese ser interpretado por un observador como el producto de una atribución de creencias sobre la representación de unos pensamientos que la otra persona tiene. Wimmer y Permer, en 1983, dos psicólogos evolucionistas, tomaron como referencia los criterios mínimos propuestos por Daniel Dennett y diseñaron un experimento que ayudó a contrastar la competencia de los niños en la atribución de los estados mentales. Es la teoría clásica de la falsa creencia. ¿Vale? La teoría clásica de la falsa creencia, que os la contaré en otro vídeo. A partir de ahí empezó a surgir bastante investigación sobre la teoría de la mente. Algunos importantes, pues Baron Cohen, Leslie Fritz, Aaron Leslie, diferentes autores que fueron presentando sus trabajos sobre la teoría de la mente. Uno de las ideas que se trabaja sobre la teoría de la mente es sobre la organización modular del cerebro o de la mente. Los psicólogos evolucionistas lo que proponen es que no existe un yo dentro de nuestra cabeza que esté al mando, sino que lo que existe son diferentes módulos mentales, y hay un módulo para buscar comida, otro módulo para descansar, otro módulo para que sería el módulo de la teoría de la mente para atribuir creencias e intenciones en los demás, etcétera. Y que lo que permite esta teoría o lo que permite este módulo mental es hacer representaciones primarias, que son representaciones acerca del mundo, que los niños empiezan a formarse acerca de su propio mundo, de su experiencia directa con las cosas, y luego representaciones secundarias que son las creencias sobre el mundo, que el juego simbólico sería una señal del nacimiento de esta teoría de la mente. Tenéis en las diapositivas un montón de datos y de explicaciones acerca de la teoría de la mente. Por ejemplo, los bloques de construcción de dominio específico. Cada uno de los bloques, según se va formando la teoría de la mente, y las partes del cerebro en las que se supone que se asienta esta teoría de la mente, como la región prefrontal, los surcos temporales y los polos temporales. Bien. En los últimos años, la teoría de la mente es un constructo hipotético bastante importante y tiene algunas posturas que vamos a analizar. La primera postura es la postura teoría-teoría, la tradición racionalista. Según este enfoque, el conocimiento sobre el mundo es construido por los conceptos persistentes en la mente y evaluado según criterios racionales de coherencia, consistencia y parsimonia. Entonces, la visión, esta manera de ver la mente, lo que hace es presentarla como un conjunto de módulos interconectados y especializados en una función particular, y las conceptualizaciones teóricas acerca de la mente ayudan al individuo a explicar y predecir las conductas. Una segunda explicación de la teoría de la mente sería la teoría de los módulos innatos, del que hemos hablado hace un momentito, que desde este enfoque se define que el proceso de maduración neurológica proporciona al individuo mecanismos modulares de dominios específicos capacitados para procesar información sobre los estados mentales de objetos, agentes y no agentes. La teoría de la simulación sería otra manera de verlo, que es la teoría de Harris, que los individuos hacen conscientes de sus propios estados mentales a partir de la introspección y luego lo pueden inferir los estados mentales de otros por medio de los procesos de simulación. Una cuarta teoría sería la construcción social de la mente,
que este enfoque acepta la influencia del contexto sociocultural en el origen y comprensión de la mente. Y bueno, pues es una postura que da muchísima importancia a los procesos de adquisición e interiorización del lenguaje, porque es lo que sirve para interiorizar la comprensión sobre la naturaleza representacional de la mente. Y por último, la teoría neurobiológica, en el que lo que se plantea es el sustrato biológico de la teoría de la mente. Parte de este sustrato biológico son las famosas neuronas espejo, que forman parte del sistema perceptivo-ejecución, por lo cual la simple observación de movimientos en las otras personas activaría las mismas regiones cerebrales, tal como si el mismo sujeto estuviera viendo o haciendo los mismos movimientos, y que hemos visto antes a la hora de hablar de las neuronas espejo. Todo esto es la evolución de cómo ha sido la teoría de la mente, que al final termina con las neuronas espejos. Ramachandran, un neurocientífico, investigador sobre las neuronas espejo, decía que llegó a profetizar que el descubrimiento de las neuronas espejo estaba llamado a desempeñar en psicología un papel semejante al que había tenido en biología la decodificación de la estructura del ADN. Bueno, no sé si para tanto, pero sí para darnos un montón de explicaciones de diferentes fenómenos, sí que ha servido. ¿Qué niveles de complejidad y de evaluación de la teoría de la mente podemos encontrar? Podemos encontrar el nivel de reconocimiento facial de emociones, donde la amígdala parece desempeñar una importante función en las emociones y conducta social, ya que convierte las representaciones perceptuales en cognición y conducta para dotar de valor emocional y social a los estímulos que se perciben. Las creencias de primer y segundo orden también son parte de la teoría de la mente. Las comunicaciones metafóricas, historias extrañas, la ironía, la mentira y las mentiras piadosas también son parte de la teoría de la mente. Las meteduras de pata, la expresión emocional a través de la mirada. Todo esto es parte de teoría de la mente. Obviamente la empatía, el juicio moral, todo esto sigue siendo parte de la teoría de la mente. Las regiones asociadas al cerebro moral, pues, el giro frontal medial, el cingulado posterior, el surco temporal superior, el córtex frontal, órbito frontal ventromedial, el polo temporal, la amígdala, el córtex frontal dorsolateral y el lóbulo parietal. Especificaremos cada una de estas zonas, porque la teoría hoy en día va más enfocada hacia redes neuronales que no hacia localizaciones específicas en el cerebro. Entonces, las estructuras relacionadas con la teoría de la mente, y con esto terminamos el vídeo de hoy. Reconocimiento facial de emociones, la amígdala. Las creencias de primer y de segundo orden, la amígdala y la corteza frontal dorsolateral. Historias de ironía, mentira o mentiras piadosas, el giro frontal medial izquierdo y cingulado posterior. El Fox-Pax, que se define como las meteduras de pata. Lo malo de prepararse los apuntes uno y no traducir los términos es que a veces tiene que volver para atrás para recuperarlos. En las estructuras frontal, dorsolateral y ventromedial, esto era Fox-Pax, las meteduras de pata, y la empatía y la cognición social en el giro frontal medial, cingulado posterior, surco temporal superior, córtex frontal, órbito frontal ventromedial, polo temporal, amígdala, córtex frontal dorsolateral y lóbulo parietal. Nos quedan algunas pequeñas cosas de la teoría de la mente. La teoría de la mente está altamente relacionada con el autismo. Lo comentaremos en el siguiente vídeo antes de terminar con el tema. Cuidaros.